Hoy vamos a hablar del territorio. El territorio se encuentra delimitado y definido. Este territorio también tiene características políticas, económicas, sociales y culturales. Hoy vamos a hablar del municipio de Guatapé, el cual se encuentra ubicado en el oriente antioqueño, limita con los municipios del Peñol, San Rafael, Alejandría, Concepción y Granada. Cuenta con 8 veredas, entre ellas está Quebrada Arriba, Los Naranjos, La Piedra, que es una actividad económica importante del municipio. Este municipio cuenta con esquema de ordenamiento territorial de acuerdo a la ley 388 del 1997, el cual dice que los municipios inferiores a 30.000 habitantes deben regirse bajo esta norma. Esta política es creada para darle ordenamiento y manejar el uso de suelos, las actividades comerciales y tener mejor recursos administrativos. El esquema de ordenamiento territorial tiene 3 componentes importantes: el componente general, el componente urbano y el componente rural. También en ese territorio encontramos elementos naturales como es el agua, los bosques, la tierra, el aire y las piedras. Recursos ambientales, que entre ellos podemos encontrar una grande escala de especies de aves que se reportan en el territorio, que son 133, y 141 especies arboraria. Su economía está basada en el turismo religioso, cultural. También tiene hoteles, restaurantes, que su economía es lo que mueve. Su población es de 9.121, la población urbana es de 6.101 y la población rural se encuentra en 3.010 personas. El 99.96% pertenecen a mestizos y blancos y el 0.4% pertenecen a población negra. Podemos encontrar en este municipio grupos organizados como Víctima Mujeres, Asociación de Mujeres, Asociación de Personas Afrocolombianas, personas negras, y ellos presentan una parte importante de nuestro municipio. Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar todos estos elementos? Podemos partir desde el primero, que sería el elemento natural, ¿cierto? Todo lo que compone este elemento, ya que es aquí donde podemos encontrar herramientas o donde se pueden encontrar espacios que posibiliten el correcto desarrollo de una comunidad o de una sociedad. ¿Cómo lo podrían ser, por ejemplo, el clima, el nivel de la tierra, de que sean correctas para construcciones, para procesos agrícolas, etcétera? También encontrando muchos elementos diferentes que podrían ser signos de atractivos turísticos. ¿Por qué? Porque estos también van a posibilitar o van a impulsar a que la economía sea más provechosa, sea más productiva, y asimismo a que los guatapenses renueven sus pensamientos de acuerdo a las herramientas que tienen en su entorno y puedan trabajarlas y sacarle provecho, ¿cierto? Ahí estaríamos activando la economía del municipio. Con esto podemos encontrar en este medio, en este entorno, como ejemplo, lo que son la piedra, la represa, que hoy en día son fundamentales ante la imagen que tiene Guatapé, no solamente en el país, sino en el mundo. Asimismo, ayuda a que todas las personas que lo habitan renueven su pensamiento, sus ideas y reconozcan asimismo su historia. Y a partir de ese reconocimiento ante su historia, puedan también impulsar la resiliencia de cada uno de sus habitantes y usarla para mejorar su estabilidad y estilos de vida. Luego de hablar sobre cuáles son los elementos que componen el territorio, vamos a hablar sobre cuáles son las tensiones y las problemáticas que se evidencian en el territorio y por qué surgen. Debido al contexto y a las dinámicas en las que se desarrolla el municipio y a su atractivo turístico, se pueden evidenciar tensiones y problemáticas como las siguientes. La primera sería la gentrificación. Esta se da debido al cambio que se le da al municipio en cuanto a su estructura física y económica, con el fin de hacerlo más atractivo para el turismo, lo cual genera entonces un aumento en el flujo de la población proveniente de otros lugares, principalmente personas de clase media o alta, que además de su atractivo físico les interesa como un lugar para invertir, implicando el desplazamiento de su población nativa por una con mayor poder adquisitivo. Teniendo en cuenta todo eso, se evidencia así cambios en el ambiente, en la economía, en la cultura y en la organización del municipio en pro de los nuevos habitantes.
También está la excesiva dependencia a la actividad turística. Se da principalmente por la sustitución de otras actividades por el cambio de unas actividades que son netamente turísticas, con lo cual en los momentos coyunturales o de crisis los ingresos y los beneficios económicos se pueden ver afectados y además pueden generar inseguridad laboral, difícil acceso a los seguros sociales, ya que es una actividad principalmente informal, lo cual genera condiciones laborales complicadas. Y también tenemos como otra problemática la degradación del entorno, la contaminación, la depuración de las aguas residuales, la gestión de los residuos, el agotamiento de los recursos, el daño a los suelos por el impacto de los visitantes y el deterioro y la destrucción de la fauna y la flora local, que son, entre muchos otros, los principales efectos negativos del turismo en las áreas rurales. Dentro de la visión de desarrollo que tenemos en el municipio, hay 3 líneas para trabajar fuertemente, que es la parte de la guía del turismo, de los guías turísticos, de las empresas turísticas, porque los que llegan al municipio de Guatapé son agentes externos, no son personas de acá de la región. Y la idea con esto de crearlos dentro del municipio es que sean personas que han vivido la historia, que cuenten cosas reales y que tengan una seguridad de tener un trabajo estable con carnetización, que sea algo seguro y que les puedan llevar la información real a nuestros visitantes y a nuestros turistas. La otra parte es la parte empresarial. Hay muchos proyectos, muchos emprendimientos, pero Guatapé tiene una condición de que la mayoría de sus empleos son informales. Esto genera inestabilidad, los negocios se acaban demasiado rápido y con eso tenemos un gran reto para que sea de una manera perdurable, para que sea de una manera segura y obviamente garantice ingresos a las empresas, a las familias y a todo negocio que se pueda dar. Y por último tenemos las vías de acceso al municipio que requieren de mucho mantenimiento, que requieren de trabajo organizado con el departamento y con la nación, porque hay vías departamentales y también las vías internas donde se pretende mejorar en la parte tanto urbana como rural para que haya un buen desplazamiento y de esa manera puedan seguir llegando muchos turistas a nuestro municipio. Ahora, ¿cuál es el rol del ordenamiento territorial en la solución a estas tensiones y problemáticas que se presentan en el territorio y de las que ya nos habló nuestra compañera Lina en un punto anterior? Entonces, para responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es entender por qué es necesaria una ley de ordenamiento territorial. En nuestro caso, en el caso de Colombia, la ley de ordenamiento territorial es la 1454 de 2011. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que las leyes lo que hacen es que proporcionan un marco para lo que es y no es aceptable dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? Y lo que hacen es que nos ayudan a garantizar que se respetan y se reconocen los derechos de todas las personas que habitan los territorios. Por eso esa es la primera razón por la cual es importante que haya una ley de ordenamiento territorial. Lo segundo sería, y en el caso puntual de la ley que ya nos rige, la 1454, es que en la descripción de la finalidad de la ley se promueve el concepto de territorialidad. Y esto lo hace ya que busca que el ordenamiento territorial proporcione las condiciones para concretar políticas públicas entre la nación y las entidades territoriales, ¿cierto? Pero esto teniendo en cuenta y reconociendo la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural que se presenta en todos los territorios, ¿cierto? Y que hace parte como de este concepto de territorialidad, que es como apropiarse y tener como ese sentido de pertenencia por el territorio. Y la ley promueve mucho este concepto en su definición. Bueno, lo tercero sería que la ley, la que nos rige en este momento, hace que se conciba el ordenamiento territorial como una actividad interdisciplinaria. Digamos, la ley concibe el ordenamiento territorial como una expresión espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que genera una directriz normativa que define la organización espacial de un territorio en una proyección a mediano, largo o corto plazo. Además, se concibe también el ordenamiento territorial como una disciplina científica,
¿cierto? Que lo que nos dice esto es que nos ayuda a comprender la relación que hay entre las estructuras naturales y el ser humano, y cómo digamos que se van a relacionar ellas entre sí, es decir, cómo las estructuras naturales van a orientar las dinámicas del territorio y qué efecto puede traer el quehacer humano en esas estructuras naturales. Y además se concibe el ordenamiento territorial como un proceso administrativo. ¿Por qué? Porque finalmente es un instrumento de planificación y está regulado por la misma ley. Entonces, la ley también hace que obtengamos y veamos este ordenamiento territorial como un quehacer interdisciplinario. Lo cuarto sería que al existir la ley se promueve la democracia, ya que tiene en cuenta diferentes sectores de la población, incentiva la participación ciudadana y genera un horizonte como más claro hacia dónde se quiere llevar el territorio. Lo quinto sería que se reconoce la autonomía a los departamentos y municipios como entidades territoriales, para así determinar como la estructura interna, porque quien más que sus propios habitantes sabe cómo manejar en su territorio o pues qué intereses van a primar en su organización. Lo sexto sería que la ley nos va a ayudar a determinar cómo usar el suelo donde vivimos, es decir, optimización del suelo y optimización de los recursos naturales, como para qué actividad económica vamos a destinar los recursos naturales, pero eso sí, y teniendo en cuenta y haciendo pues claridad en la ley, hacerlo de una manera organizada, con directrices normativas, planes y proyectos estructurados, que es lo que finalmente promueve la ley, un plan de ordenamiento territorial coherente y organizado. Y lo séptimo sería que está muy relacionado con el punto anterior, es que se incentiva el desarrollo económico, ya que se identifican las fortalezas del territorio. Al identificar cuáles son como nuestras necesidades personales o las del territorio y con qué recursos contamos, digamos que se puede aprovechar mejor y se puede incentivar ese desarrollo económico. Ahora, ya que entendimos por qué es necesaria una ley de ordenamiento territorial, nos vamos a ir al caso puntual de nuestra ley, la 1454 de 2011. Y vamos a ver que en ella vamos a encontrar 17 principios rectores, es decir, estos principios son el punto de partida para el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial en cualquier territorio, ya sea municipio, sea departamento y el país en general. Entonces, nosotros vamos a mencionar 3 de estos principios que nosotros vimos que digamos que no se llevaron a cabo o no se han respetado y que están llevando como a estas problemáticas que ya mencionamos. El primero de estos es el principio número 2 y es el de autonomía. Este principio nos dice que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Pero como nosotros hemos visto y conocemos de la historia de Guatapé, digamos que los intereses de la población nunca han primado sobre los intereses de actores externos que han tenido, digamos que de pronto más poder económico y han tenido la posibilidad de que primen esos intereses. Eso lo vimos cuando se creó la represa y lo estamos viendo en este momento en lo que han convertido y han llevado la dinámica del municipio como a esta era del turismo, de las inversiones, de la compra de tierras, y entonces siempre han primado como esos intereses de agentes externos. El segundo principio que no se está como que digamos respetando es el de la sostenibilidad. El ordenamiento territorial conciliará el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental para garantizar adecuadas condiciones de vida de la población. Pero como hemos visto, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad y la equidad social no han sido como unos ítems o unos principios que se hayan mantenido. Hemos visto la degradación del medio ambiente que ha habido como por esta dinámica del turismo y demás, y la equidad social tampoco se observa mucho en el territorio, pues porque vemos que agentes externos de clases medias a altas
priman sobre las tierras y la adquisición y más sobre las personas que allí habitan. Y el tercero sería el de la participación, que es el séptimo principio del que nos habla la ley, y nos dice que la política de ordenamiento territorial promoverá la participación, concertación y cooperación para que los ciudadanos tomen parte activa de las decisiones que inciden en la organización del territorio. Pero como hemos visto y como también se relaciona mucho con el principio de autonomía, digamos que así haya mucha participación ciudadana o así las personas del territorio quieran participar y como promover sus intereses, digamos que los intereses externos siempre han primado y digamos que han tenido la parada en la organización del territorio, y es lo que estamos viendo en este momento. El rol del ordenamiento territorial entonces en este caso sería velar porque ninguno de sus principios deje de ser aplicados o se vulneren, y que siempre prime como las condiciones de vida y la calidad de vida de las personas que son propias y habitan el territorio.